Que el Señor le bendiga abundantemente. Le doy gracias a Dios porque me permite una vez más poder compartir este devocional a la vida de cada uno de ustedes. Estaba recordando lo que en una oportunidad un jovencito bien intencionado, nacido de nuevo, se le acerca a un salmista muy reconocido y que durante muchos años ha demostrado ser un adorador con excelencia. Llega este jovencito y le dice a este salmista: yo quiero tener lo que usted tiene, quiero ser usado como Dios lo usa a usted. Y el salmista le responde: hijo, no es posible que yo te transfiera en un minuto lo que a mí me ha costado en 20 años, lo que me ha costado desvelos, me ha costado estar de rodillas, me ha costado lágrimas, me ha costado pasar desiertos y diferentes pruebas. ¿Por qué les comparto esto? Porque muchos cristianos caemos en esa mentira del enemigo, de que buscamos muchas veces de que Dios en un segundo nos cambie la vida y nos transforme como esposos, como padres, como ciudadanos, como soldados, como trabajadores, como empresarios. Queremos que de la noche a la mañana ya ser unas nuevas personas. Claro, la salvación sí es posible en cuestión de milésimas de segundo. Esa operación interna del arrepentimiento de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, pedirle perdón al Señor, el Señor nos perdona, y que nosotros confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Él viene a morar a nosotros y comienza una nueva vida. Eso sí es posible en milésimas de segundos. Pero alcanzar una estatura, alcanzar, como dice la palabra, aquel que edifica sobre la arena y sobre la roca, y que comienza a edificar esa casa, van a venir vientos y huracanes sobre aquella que fue construida en la arena y sobre aquella que fue construida en la roca. Una va a caer y una va a permanecer. La vida cristiana no es solamente de un momento. La vida cristiana es una disciplina de todos los días. Todos los días debemos de acercarnos a Dios. Todos los días debemos de leer por lo menos un versículo de la palabra. Debemos de orar, debemos de adorar y de alabar a Dios. Pero mucho cristiano solamente los domingos se conecta y llega ahí con ya casi con su vida espiritual apagada, como cuando a un celular se le va la carga. Llega pidiendo pelo y esa nunca va a poder experimentar la gloria del Señor. Nunca va a poder experimentar un poder transformador. Nunca va a poder alcanzar ser el tipo de persona que desea ser. Ese esposo, ese padre. Tener esa vida por la cual ya Cristo murió. Él dice que nos iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Claro, tomamos esa promesa que Dios le hizo a Israel, la tomamos para nosotros. Porque sabemos que Dios nos ha dado las promesas de que nosotros iremos de gloria en gloria y de poder en poder. Y que Cristo murió para darnos libertad, para que no nos conformemos a una vida mediocre, de miseria, una vida en la cual nosotros no estemos dando fruto, sino que Dios nos ha preparado y nos ha hecho aptos para toda buena obra. Tú tienes el potencial de convertirte en un gran padre, en una gran esposa, en un gran empresario, trabajador, profesional, una bonita familia. Tienes el potencial, porque aquel que te creó tiene el potencial para llevarlo a cabo en nosotros. Pero tenemos que nosotros humillarnos delante de Dios, verdaderamente depender de Él. Así que prepárate para crecer, amado hermano. Prepárate para desarrollar el carácter de Cristo, para que juntos vayamos siendo entrenados a través de la palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo y de los ministerios que ha dejado para nuestro acompañamiento en este tiempo. Así que tú eres, hermano amado, potencialmente bueno. Podemos desarrollar santidad, amor, misericordia, templanza, fe, mansedumbre. Hermanos, algo maravilloso Dios puede hacer en tu vida.
pongo en un par de segundos este tiempo y te bendigo en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tus hijos, por tus hijas. Gracias por tu pueblo. Gracias por la institución. Gracias por este país. Gracias por el servicio de capellanía militar. Gracias, Señor, por nuestras congregaciones. Gracias, Dios, por tus criaturas que nos siguen a través de este medio. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús para que sean soldados, Padre, genuinos. Padre, soldados íntegros. Padre, soldados, Señor, Padre, valerosos, esforzados y valientes. Pero también de ese ejército celestial, que podamos testificar de la grandeza tuya, del poder tuyo, de que como cristianos no andemos arrastrando los pies, sino que estemos desfilando y marchando como soldados dignos de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por eso, en esta oportunidad voy a volver a mencionarles 2 versículos de la palabra del Señor, de donde nos quedamos en el devocional anterior. Deuteronomios capítulo 7, versículo 7, en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas. Dios se lo estaba diciendo a Israel. Pues eres la más pequeña. Dios a nosotros tampoco nos escogió por grandes, por hermosos, por superdotados, sino Él lo quiso así. Él decidió amarte. Y lo hizo porque el Señor, del versículo 8 dice en esta versión, lo hizo porque el Señor te ama. Él lo decidió. Y quiere cumplir la promesa que les hizo a sus antepasados, que el Señor sacaría de Egipto por su gran poder y te libraría de la esclavitud y del poder de Faraón, rey de Egipto. Ya el Señor ha cumplido esa palabra. Ya nos sacó de la esclavitud, de ese poder de las tinieblas. Antes no podíamos decirle no a una tentación, no le podíamos decir no al pecado. Hoy tenemos autoridad. Tampoco nosotros estamos ahí coqueando, provocando, tentando el poder de Dios. No, la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. En el versículo 9 dice, entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Mira lo que dice la palabra y también nos lo recita en Efesios capítulo 2 versículo 4 y versículo 5 en la palabra de Dios para todos. Dice, pero la compasión de Dios que es más grande y Él nos amó con su inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo por gracia a la generosidad de Dios. Qué hermoso es esto. Ahí una vez más podemos ver que por gracia Dios nos amó. No lo merecíamos, no éramos los hijos perfectos, no éramos los hijos buenos, no merecíamos de su amor. No lo merecíamos, pero Dios decidió amarnos. El Evangelio nos asegura que su amor está garantizado por lo que Jesús ha hecho y no por lo que nosotros hacemos. Oiga, eso garantiza por lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas, no por lo que nosotros podamos hacer. Claro, hemos dicho que a mayor obediencia, mayor bendición. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el Evangelio de Dios ofrece esperanza a todo tipo de persona. Por eso te digo en esta oportunidad, tú tienes el potencial sobre tu vida. Ahí está el potencial de convertirte en una persona extraordinaria, en una persona diferente. Y yo no solamente estoy hablando de lo físico, porque hay gente que vive mal en su matrimonio y vive mal en su familia y como persona es mala, pero es muy buen corredor, pero es muy buen, físicamente es muy dotado, tiene mucha capacidad. No, yo hablo de un crecimiento integral, que tiene dones, que tiene talentos, pero también en su interior es una persona justa, es una persona santa, es una persona buena, es una persona que desea el bien, que es misericordioso, una persona que ama a su familia, que ama a su esposa, que se ama a sí mismo, pero sobre todo que ama a Dios. Dios ofrece a cada uno de nosotros esperanza y
Dios mismo en su infinita misericordia nos alcanza para que nosotros podamos desarrollarnos como personas. Una de las cosas que también Dios ofrece es la esperanza bajo todo concepto que nosotros podamos tener de nosotros mismos. Las personas creen que Dios jamás alcanzaría, algunas personas creen que jamás Dios los alcanzaría por su mal comportamiento. Pero Dios vino por nosotros. Dice la Biblia que Dios vino por los enfermos y no por los sanos. ¿Saben, mi hermano, que hay dos polos opuestos? Hay dos polos opuestos. Hay personas que son muy perfeccionistas y hay personas que son muy imperfeccionistas. ¿Cómo explico esto? Hay gente que cree que merece el amor de Dios. Hay gente que cree que Él merece todos los favores de Dios. O que hay unos que realmente no necesitan de Dios, porque se consideran inmaculados, se consideran perfectos, infalibles. Ese es un lado. Y por el otro lado, aquel tipo de personas imperfeccionistas que creen que son demasiado malos, que son demasiado pecadores, que no pueden alcanzar el favor de Dios. Yo te voy a decir algo, amado hermano. Ni puedes ser perfeccionista, ni puedes ser imperfeccionista. Dios no te va a amar por lo bueno que tú eres, sino que Dios te va a amar y te va a perdonar porque Él lo ha decidido. Y si tú vienes a Él, Él jamás te va a echar fuera. Y por el otro lado, si eres imperfeccionista, aquella persona que dice, es que yo no soy digno, nadie es digno del amor de Dios, nadie es digno del favor de Dios, nadie, pero Dios lo quiso así. Y Dios te quiere bendecir hoy, quiere borrar tu pasado, quiere bendecirte tu presente y bendecir tu futuro. Hoy pueden cambiar las cosas, pero cuando nuestros ojos se centran en Jesús, mantenemos nuestra mirada puesta en la única persona que nos hace aceptables ante Dios. Yo les digo, ni porque seas perfecto, ni porque seas demasiado malo, uno piensa que todo lo merece y el otro piensa que todo está fuera de Dios. Yo te digo, es por la obra de Cristo que nosotros somos perdonados. Es por lo que el Señor hizo por nosotros. Hemos sido nosotros reconciliados con Dios. Ya no tenemos que tener el rechazo de Dios por lo que Dios hizo. Y esa verdad debería animarnos para crecer en la piedad. Y hemos hablado que la piedad es desarrollar el carácter de Dios, es mantener la actitud de Dios. Dios es bueno. Si Dios respondiera como nosotros, seres humanos, pagamos mal, ya muchos ya no estuviéramos. Pero Dios es bueno y misericordioso. Si hay algo que cuesta entender y comprender, es la misericordia de Dios. Dios es grande en misericordia. Por eso te digo en esta oportunidad, una persona piadosa es alguien de quien se espera que viva como Dios ordena vivir a los cristianos. Esa es una persona piadosa. Si alguien te pregunta, entonces, ¿quién es una persona piadosa? Es la persona que vive como Dios manda. En resumen, la Biblia nos ordena en 1 Timoteo 4:7, que lo mencionamos, dice, ejercítate en la piedad. ¿Qué quiere decir? Que ese crecimiento no va a venir por casualidad, no va a venir porque vayas a un servicio al mes al culto, a tu iglesia, o porque un día oíste una prédica y ya eso, colorín colorado, todo se terminó y ahora ya eres una persona madura en Cristo, ya eres una persona espiritualmente crecida. No, ahí es donde entra el tema que estamos compartiendo, entrenados para crecer. Y para ser una persona entrenada hay que prepararnos, es decir, disponernos, es decir, ser intencionales, buscarlo, congregándonos, discipulándonos, sirviendo, adorando a Dios, alabando a Dios, ayunando, leyendo la Biblia, memorizándola, y así debe ser nuestra vida cristiana. Recuerda, en la versión Palabra de Dios para Todos, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, hay quienes andan inventando cuentos tontos que no son de Dios. No los aceptes, sino más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios trae bendición en el presente y en el futuro. Lo acabo de leer en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Qué es lo que dice el apóstol?
Hay quienes andan inventando cuentos tontos que no son de Dios. No los aceptes, sino más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Entrénate. ¿Qué quiere decir? Hay que esforzarse todos los días, cada momento, cada instante, aprovechando las oportunidades para crecer en el Señor, a través de las pruebas, a través de los desiertos, a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de la adoración y la alabanza, a través del ayuno. El Señor dice: entrénate. En el versículo 8 dice: el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque en el presente, en esta vida terrenal, las bendiciones nos van a alcanzar. Pero cuando trascendamos, es la vida eterna la que nos va a alcanzar. Así que en el nombre de Jesús, yo te digo en esta oportunidad, amado hermano, lo que también dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso es que comenzamos con esta serie de devocionales, porque lo que queremos es que crezcas en tu vida espiritual. El niño solo toma lechita, pero el que crece espiritualmente ya come comida sólida, lo que nosotros llamamos un alimento más sustancioso en la palabra, una palabra mucho más profunda, una palabra mucho más confrontante, mucho más retante, una palabra más desafiante. Pero el pequeñito muchas veces todavía se ofende con algunos mensajes y solamente lo que necesita es un poquito de leche. Pero lo que queremos es que tú te desarrolles como cristiano para poder ser lo que tú quieres ser. Esa buena persona, ese buen esposo, esa buena esposa, esa buena familia, ese buen trabajador, ese buen profesional. Claramente nos dice que la piedad no viene entonces sin entrenamiento. En otra parte de la Biblia, cuando se habla sobre ejercitarnos en la piedad, Pablo usa ejemplos de deporte. Dice que el que practica, Pablo practica como un atleta que se disciplina a sí mismo, como un corredor que corre una carrera. Así era como vivía su vida cristiana el apóstol Pablo. En la palabra de Dios para todos, en 1 Corintios 9:24, nos dice: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestra vida cristiana debemos de correr la vida cristiana para ganar. O sea, no se vale de que tú, amado hermano, te conformes con la derrota, de que te quedes tirado, que te quedes ahí tal vez perdiste una batalla y que te quedes postrado en medio del desierto. No, tú no naciste para eso. Pablo dice: corre para ganar. Así que levántate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe esta palabra, porque debemos de correr para alcanzar el premio. Así que corran para ganar, dice el apóstol Pablo. En el versículo 25 dice: todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. O sea, ¿cómo dice el apóstol? Que debemos de entrenarnos con disciplina. No que de vez en cuando oremos, no que de vez en cuando nos congreguemos, no que de vez en cuando nos acordemos de Dios y que solamente digamos: es que Dios está conmigo, es que y vamos creando nuestra propia Biblia, nuestra propia imaginación de lo que es Dios. No, ya la Biblia fue revelada, ya el consejo de Dios ya fue dado. Tenemos que acoplar nuestra vida a la voluntad de nuestro Señor. Así que dice la palabra: pero nuestro premio dura para siempre. En el versículo 26 en adelante dice: por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado las buenas noticias a los demás. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Dice: yo golpeo mi propio cuerpo.
¿verdad? Es con el término que muchas veces nosotros conocemos, mandamos a su puesto, debemos de mandar a su puesto al cuerpo cuando nos quiere llevar a pecar. O sea, nosotros tenemos una batalla, una de las batallas más fuertes es la interna, entre nosotros mismos, entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere para mí. Pero nosotros como estamos intencionalmente preparándonos para crecer, comenzamos a tener esa batalla y a rechazar aquellas cosas que el enemigo nos ofrece. ¿Por qué? Porque tenemos la intención de ganar la vida eterna. Tenemos la intención de presentar, que nuestro Señor Jesucristo nos presente delante del Padre sin mancha y sin arruga. Así que, mis amados hermanos, vamos adelante. Por eso les decía, el apóstol Pablo, como un atleta, se disciplinaba a sí mismo. Como un corredor que corre una carrera, así vivía Pablo para Cristo. Una de las principales metas de esa carrera es convertirse en un cristiano maduro. En la misma versión que estoy utilizando, Palabra de Dios para Todos, Colosenses capítulo 1, versículo 28, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo, trabajando con mucho empeño por el poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. ¿Cómo es que Dios, que dice Pablo que nos quieren presentar delante del Padre? Como cristianos maduros, no como cristianos en pañales, debilitados, raquíticos, no, sino que cristianos maduros, que no nos movemos por emociones, sino que nos movemos por convicciones. Así que, amados hermanos, Dios quiere que seamos adultos, para que no andemos nosotros como niños fluctuantes, es decir, de un lado para otro, porque así nos quiere llevar el enemigo. Pero nosotros vamos con la frente en alto, hacia adelante, hacia la meta, hacia nuestro objetivo, agradar al Señor sobre todas las cosas, recibir su bendición en este tiempo y en el futuro la vida eterna. Es nuevo en la fe y más en un principiante. Tendrá que recibir la ayuda de otros, aprender los principios básicos y ponerlos en práctica para descifrar lo que intenta hacer. En algunos días, tal vez en ese entrenamiento, nos va a ser duro, no va a ser fácil. Tal vez en algunos momentos vamos a pensar que hasta imposible es que nosotros podamos renunciar, que nosotros podamos vencer una tentación. Pero yo le digo, hermano, siga luchando y siga luchando contra el pecado. Tiene que fortalecerse en Dios. Y como nuestro pecado o el pecado como que si no fuera suficiente, en algunos momentos también en las circunstancias de la vida nos van a retar a desobedecer a Dios. Pero gracias a la palabra y gracias a que buscamos el crecimiento, a que estamos siendo entrenados para crecer, el enemigo no va a poder contra nosotros. Nosotros le vamos a poder vencer, le vamos a poder derrotar. Porque Éxodo capítulo 6, versículo 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Oiga lo que dice, que Moisés hablaba de parte de Dios, pero ellos no escucharon porque estaban desalentados. Mira lo que provoca el desaliento. Por eso el enemigo quiere desalentarte, quiere desanimarte para que no escuche la voz de Dios. Pero ahora ya lo estamos mencionando, ya estás apercibido de que el enemigo te quiere desalentar para que no escuches la voz de Dios. Por eso uno tiene que reprender eso de su vida. Los desánimos no son de Dios. Los desánimos hay que rechazarlos. Alguien dijo: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Así que reprendamos eso en el nombre de Jesús. Por eso te digo, no hay crecimiento sin dolor, no hay crecimiento sin práctica, no hay ganancia espiritual muchas veces sin dolor. La palabra del Señor nos dice que imposible es que no vengan tropiezos, pero que no nos preocupemos porque Él ya venció y nosotros también podemos vencerle. Pero debemos de tener claro que no nos ejercitamos para nuestra propia grandeza, amados hermanos.
Nos ejercitamos para conocer y disfrutar más la grandeza de Dios. Para eso nos ejercitamos, para conocer y disfrutar la grandeza de Dios. Y eso hace que el entrenamiento valga la pena, porque por medio de él podemos disfrutar a Dios en esta vida, al mismo tiempo que disfrutemos eternamente en la próxima vida su presencia. La vida cristiana se trata de muchas cosas, pero en un sentido importante se trata de prepararse para el cielo, para encontrarnos con el Señor, para heredar la eternidad. Así que la pregunta sería, ¿cómo es ese entrenamiento? ¿Cómo es ese entrenamiento? De eso lo vamos a seguir hablando, porque hay dos cosas que el Señor nos quiere mostrar. Y una es que nosotros debemos, y así vamos a iniciar con el próximo devocional, debemos de ser entrenados para amar a Dios, y debemos de ser entrenados para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que estos dos devocionales sí que han servido como motivantes para crecer, para desarrollarnos, para quitarnos ciertas vendas, que caigan ciertas tinieblas donde muchas veces pensamos que no somos dignos o porque nos sentimos muy buenos. Buenos que no necesitamos de Dios e indignos que Dios no nos puede perdonar. Yo te digo, no es por lo que sientas o creas, sino por lo que Cristo hizo. Y Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y Él nos amó con amor eterno. Y te ha traído por gracia salvación y perdón de pecados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por tus favores. Te doy gracias por tus bondades. Yo bendigo, Señor, a tus hijas y a tus hijos. Señor amado, estamos entrando en una preparación. Estamos entrando en un entrenamiento. Y hemos estado clarificando, Señor, dándoles esperanza para que puedan creer que el tiempo de perder, que el tiempo donde el enemigo avergonzaba, ya pasó, ya terminó. Que ahora es tiempo de avergonzar al enemigo. Ahora es tiempo de ponernos en la voluntad de Dios para gozar, Señor, las bendiciones tuyas. Padre, que seamos esa tierra fértil. Señor, que esta palabra no regrese vacía, sino esta palabra bendiga a tus hijos de una manera sobrenatural. Señor, en tus manos los dejo y los encomiendo en su salida y en su entrada. Bendigo su trabajo, su negocio, bendigo el país, bendigo la institución. Bendigo, Señor amado, oh Dios, sus matrimonios. Bendigo sus familias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien le damos honor y gloria en este momento. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.